primero que vamos a ver es una identidad que es la base de la macroeconomía, donde Y es igual al Producto Interno Bruto, y esto iguala, como es el PIB por el gasto, al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. En este caso, lo que vamos a estar buscando es desarrollar esta ecuación que tiene varios componentes. Entonces, a esta la vamos a llamar la ecuación número 1. Y vamos a hablar de una segunda ecuación que nos está referenciando lo que significa cada una de las componentes. La segunda componente en esta función es el consumo. Y el consumo es una función donde hay un consumo autónomo, más una C chiquita, que es la propensión marginal a consumir, que va a depender del nivel de ingreso. Esta C chiquita va a variar entre 0 y 1. Entonces, como ustedes pueden ver, la función de consumo es una línea recta, como la que ustedes han estado viendo en el tutorial de matemáticas. Solamente para hacerles unas complementaciones. Hay una identidad, vamos a decir que es la segunda ecuación, pero hay una identidad auxiliar donde se define que Y es igual al consumo más el ahorro. Si nosotros dividimos toda esta ecuación entre Y, vamos a tener 1 es igual a C sobre Y más S sobre Y. Entonces, ¿qué significan S sobre Y o C sobre Y? Son las propensiones marginales, tanto a consumir como a ahorrar. Entonces, 1 va a ser igual a la famosa C chiquita más la S chiquita. Acá me detengo un poquito para explicarles de que la propensión marginal al consumo, como decíamos aquí arriba, y ustedes acá lo van a poder ver nítidamente, en esta parte, la C chiquita no puede ser mayor que 0 y tampoco en el máximo extremo igualará a 1. No lo iguala porque a veces se hace ahí indeterminada la función. Entonces nosotros acá vamos a justamente ver con un término numérico cómo tendríamos que operativizar. Entonces para ello lo que vamos a hacer es poner datos, cuánto tendría que ser la propensión marginal al ahorro si la gente, el 90% de su salario, de su ingreso, lo destina a consumo. Entonces aquí, al despejar la incógnita, decimos de que la propensión al ahorro es del 10%, 0,1. Bien, entonces esto es una forma de instrumentalizar la primera parte de la función. Lo que a nosotros nos interesa más que nada es quedarnos con esta parte, que es el consumo, tiene un componente autónomo, más una propensión marginal a consumir que depende del ingreso. Todo lo demás, esto es instrumental, era una explicación. Nos vamos a quedar con esa parte de la ecuación, que es lo que nos vamos a instrumentar luego en la definición final. Hay una segunda parte de la primera función que acá justamente la vamos a ver, que es la variable inversión. Esta variable tiene el siguiente comportamiento. La inversión es igual a una inversión autónoma menos una propensión a invertir que va a depender de una tasa de interés. Esto lo vamos a aclarar, son sin o menos. Entonces, esta podemos definir como una tercera ecuación, en la cual, obviamente, la función consumo que estábamos viendo, que es esta, tiene pendiente positiva. En cambio, la inversión es una relación inversa. O sea, eso significa que tiene una pendiente negativa. Por ahora no me importa graficar estas dos funciones porque lo podemos hacer al final. A veces cuando uno va viendo pedazo a pedazo en gráficas es que se complica, y lo que no quiero en este tutorial es que ustedes se vayan complicando. Ahora vamos a hacer un pequeño supuesto, y el supuesto parte de que el gasto en esta economía no
está interviniendo el gobierno plenamente, entonces el gasto solamente va a ser un gasto autónomo. Y esa va a ser nuestra ecuación número 4. También en este modelo decimos que no hay comercio exterior. Eso significa que las exportaciones netas son las exportaciones autónomas. Es lo que la gente comercia, compra o vende del exterior, pero sin que afecte en absoluto al modelo. Y a esto lo vamos a denominar la ecuación 5. Cuando yo quiero instrumentar este modelo, que, ojo, tomen nota, es una economía pequeña, está cerrada, no estamos haciendo mucho comercio internacional, y la participación del gobierno no es muy activa. Entonces, porque si el gobierno estuviera participando muy activamente, aquí tendríamos que tener transferencias o deberíamos tener impuestos, lo que afecta al ingreso, y definimos lo que es ingreso disponible. Eso lo vamos a hacer luego. Pero desde ya, con esta base del modelo, ya nosotros podemos ir hasta la demanda agregada. Entonces acá lo único que voy a hacer es un ejercicio de reemplazo. Voy a marcar acá para ver cuáles son las variables. Primero tengo esta función C. Esta función la voy a reemplazar acá. Luego tengo esta función de inversión y la voy a reemplazar acá. Tengo esta función de gasto y la voy a reemplazar acá. Y tengo esta función de exportaciones netas que la voy a reemplazar ahí. Entonces, con todo eso empezamos a instrumentar. Y tenemos que Y es igual a C autónomo más la propensión marginal a consumir que depende de Y, más una inversión autónoma, menos la propensión a invertir que depende de la tasa de interés. Estoy solamente reemplazando las ecuaciones. Más el gasto autónomo, más las exportaciones netas. Acá ya puedo hacer un ejercicio de agrupación, despeje, etc. Entonces, acá voy a mostrar cuáles son las variables semejantes o las que contienen una variable. Son esta y esta. Entonces, ¿qué se hace matemáticamente? Voy a trasladar lo que aquí está sumando, que es donde está exactamente esta función, esto está aquí sumando, pasaría a este otro lado a restar. Entonces, hagamos la operación. Y no quiere escribir el lápiz. Y menos C de Y va a ser igual al consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto autónomo más las exportaciones netas autónomas menos BI. ¿Y por qué respetamos BI? Porque es la otra variable. Entonces acá ya que estamos en esta parte, voy a borrar un poquito más arriba para poder seguir trabajando en la ecuación. Ya hemos visto cómo hemos instrumentado todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar. Y al hacer el ordenamiento, como tengo acá abajo, y aquí voy a mostrarles para que quede claro esta parte, hay un común denominador, que es la variable Y. Entonces voy a, como es un común denominador, voy a factorizar. Y la ecuación me va a quedar de la siguiente forma. Y por 1 menos C chiquita va a ser igual a todos los autónomos, consumo, más inversión, más gasto, más NX, también autónomos, menos BI. Entonces acá, para que yo pueda hacer más fácil, porque de nada me sirve estar sumando cada rato C autónomo o inversión autónoma, me estoy refiriendo a todas estas variables. Todas estas, puedo hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable me puede significar unir toditos estos componentes, los uno, y los puedo llamar a var.
Entonces, ahí lo que me va a quedar es que Y va a ser igual a 1, porque de acá esto que está multiplicando tendría que pasar a dividir al otro lado. 1 menos C chiquita por A barra menos 1 sobre 1 menos C que multiplica a BI. Entonces acá ya tenemos un primer resultado. Y esta es la que se conoce como la famosa ecuación IS. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo he hecho en líneas generales es buscar cómo desde la ecuación que hemos visto del Producto Interno Bruto, yo puedo llegar al mercado de bienes y servicios. Y el mercado de bienes y servicios no es otra cosa que la relación del nivel de ingreso con la tasa de interés. Puedo hacer una última simplificación para que realmente nos quede mucho más digerible la ecuación de la IS. Y la simplificación es justamente lo que conocemos en la economía como el multiplicador del gasto. Y ese multiplicador no es otra cosa que una variable alfa que relaciona 1 sobre la propensión marginal a consumir. Entonces, en este multiplicador es el que conocemos como pendiente. La pendiente de cualquier función, en este caso de la IS, vendría a ser 1 sobre 1 menos C. Entonces, para hacer una explicación, digamos, más técnica, si la propensión marginal a consumir es alta, entonces aquí el denominador va a ser muy pequeño, y si es por una proporción matemática, si el denominador es pequeño, 1 dividido entre una cosa muy pequeña sale un número grande. Al revés, si la propensión marginal es pequeña, 1 menos un número, digamos, pequeño, 0,2, entonces viene a ser 0,8. 1 dividido entre 0,8 es un número más pequeño que el anterior que hemos mencionado. Entonces, esos son los efectos que nosotros vamos a ir encontrando. Pero no nos vamos a quedar solamente con la función IS. Entonces, vamos a tratar en este momento de todo lo que he explicado, volcarlo hacia una gráfica. Entonces, para ello me voy a anotar algunas de las funciones claves. Esto ya lo puedo retirar porque ya lo hemos utilizado, ya sabemos de que eso nunca lo debemos olvidar. Es la función básica, la principal, pero que se puede sintetizar de la siguiente forma. Acá, haciendo las operaciones y los cambios de variable, voy a partir y me voy a anotar la ecuación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios como Y igual a alfa A barra menos alfa B I. Entonces, esta función o esta ecuación, por eso les he hecho ver el ejercicio, es totalmente fácil de graficar. Aquí ya tenemos los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Aquí tenemos una variable. Esta es una variable, la voy a marcar. Esta es una variable. Y esta es la otra variable. Entonces, si yo quiero hacer una gráfica, como ustedes han podido ver en el tutorial, hay un método gráfico muy sencillo para no estar haciendo fórmulas, reemplazos, todo. Y lo que yo hago es normalmente buscar los puntos de encuentro para dibujar. Si uno 2 puntos, voy a poder dibujar una recta. Entonces, ¿cuáles son las variables? Y e I. O sea, son renta y tasa de interés. Pues voy a buscar los ceros. ¿Qué pasa cuando Y es 0? ¿Cuánto vale I? Y viceversa. Cuando I es 0, ¿cuánto vale Y? Entonces, es simple y llanamente despejando. Y ahí nosotros, cuando hacemos los despejes, podemos encontrar lo siguiente. Y si no me lo creen, vamos a hacer más el desarrollo, pero cuando Y vale 0, la I va a valer alfa A bar. Un poco más clarito. Y cuando la I vale 0, ¿cuánto va a valer
esto va a valer A barra sobre B. Y esto lo grafico. Entonces, para hacer la gráfica, simple y llanamente voy a hacer dos relaciones. La primera función o la primera variable que estoy identificando es nivel de ingreso, y la otra variable que estoy identificando es la tasa de interés. Entonces, si quiero relacionar las dos variables, yo lo que voy a hacer es unir los puntos. Entonces, el primer puntito que me estoy anotando acá es cuando Y vale 0 y vale alfa a barra. Este es un punto. Y el otro punto es este otro. Entonces los dibujo. Acá el primer punto es este. Vamos a decir de que cuando Y es 0, que es el valor 0, entonces esto es alfa a barra. Y por el otro lado, cuando nosotros tenemos que Y vale 0, entonces ¿cuánto valdrá Y? Vale A barra sobre B. Uno los dos juntos de esa forma, y ahí tengo la ecuación o la función que equilibra el mercado de bienes y servicios. Una consideración adicional. ¿Cuál es la pendiente de esta recta Y? Se van a disculpar si está un poquito como serrucho, pero eso porque no tengo mucha facilidad para poder dibujar. Entonces, esta pendiente es alfa. Y aquí enseguida la vamos a poder graficar. Eso, como ya habíamos definido, es igual a 1 sobre equilibrio en el mercado monetario. El equilibrio en el mercado monetario no es otra cosa que igualar la oferta monetaria que viene a ser dada por la cantidad de dinero que hay en la economía. Y eso es autónomo. O sea, la oferta monetaria va a igualar a una demanda que depende del nivel de ingreso, se llama el componente transaccional del dinero, menos una propensión a, en este caso es la demanda por especulación, que va a depender de una tasa de interés. De ahí partimos. Este es el equilibrio monetario. Aquí está la oferta y por este otro lado está la demanda. Entonces, como siempre tenemos, aquí hay dos variables y las voy a señalizar. La variable Y, que es renta, y la variable tasa de interés, que es la otra que vamos a estar operacionalizando. Entonces, para ir avanzando, puedo hacer despejes. Yo siempre para igualarme a las otras ecuaciones que tenía de la IS, lo que hago, puedo hacer ordenamiento y voy a hacer como hace rato un despeje de la Y. Entonces, para despejar, cada Y va a ser igual a M sobre P. Y en este caso lo que me está restando H de I, si lo voy a pasar al otro lado, es con signo positivo. Ok. Acá lo que hago es dividir toda la ecuación entre K, y tengo que Y va a ser igual M sobre P por K, que se está dividiendo, más H sobre K por I. Entonces, esta ya es una función graficable. Y como hemos venido haciendo en las otras, en el otro anterior ejercicio, sobre el componente monetario no les voy a hacer mucha explicación porque ya nos hemos quedado anoche en las funciones, cuáles son las 4 funciones que debe cumplir el dinero, después cuáles son las demandas del dinero, etcétera. Aquí solamente estamos tomando demanda transaccional, que vuelvo a insistir es esta, transacciones, y hay una demanda que es especulativa,
que es esta. Entonces, Entonces, sin más preámbulo, aquí puedo hacer la gráfica de la LM. Y para eso voy a volver al mismo recurso de buscar cuáles son los puntos de intersección, Y e I. Entonces, ¿qué pasa cuando Y vale 0? ¿Y qué pasa cuando I vale 0? Entonces, aquí tengo, esta es la función que voy a operacionalizar, esta. Y simple y llanamente haciendo álgebra, despejes, voy a borrar esta parte para que no se repita. Esto ya saben de dónde viene. Entonces, ordenando esta ecuación, lo que voy a encontrar es cuáles son los interceptos. Y el intercepto, por ejemplo, cuando I vale 0, si esto lo vuelvo 0, entonces ¿cuánto vale Y? Es más facilito, es más directo. Entonces acá es menos, acá, perdón, al hacer los pasos de las ecuaciones, aquí he cometido un pequeño error. Esto es igual a menos porque si no, no se podría dibujar. Es menos M, ustedes ya lo van a repetir el ejercicio, por M sobre P por K. Y despejando, haciendo el despeje de la otra función, entonces cuando yo quiero despejar la tasa de interés, me va a quedar que el resultado es H sobre K. Bien, entonces con esto, que es los dos puntos, yo puedo tranquilamente dibujar la LM, y eso vamos a hacer en este instante. Como tenemos estos dos puntos, entonces yo voy a hacer otra vez el plano, donde estoy haciendo la relación de qué variables. Por un lado, nivel de renta o producción, o como queríamos llamarlo, y por el otro, la tasa de interés. Entonces, cuando tengo esas dos variables, lo que voy a hacer, ya habían visto ustedes que la IS era una función con pendiente negativa. Entonces, la LM es una función con pendiente positiva, pero la vamos a dibujar bien. Entonces, para eso me voy a extender un poquito más hacia abajo, porque el primer punto está partiendo cuando Y es 0, es el 0. Entonces, ¿cuánto vale la variable I? Y esto es menos M sobre P por K. Entonces, este es el primer punto. El otro es positivo cuando I vale 0. Entonces aquí esto vale H sobre K. Uno de los dos puntos, y esta es una función positiva. Esa es la LM. Entonces acá tenemos, ¿y qué significa LM? Reitero, es el equilibrio monetario. En el equilibrio monetario, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo los agentes dedican a componer su cartera, donde primero se van a mantener dinero para transacciones o van a mantener dinero para precaución. Entonces, esa es la base de la LM. Como tenemos ya definidas cuáles son las ecuaciones, entonces la ecuación IS hemos definido como Y es igual a alfa A barra menos alfa BI. Entonces es la IS. Y ya sabíamos cuáles eran los dos puntos. A la tabla de valor. Cuando Y vale 0 y cuando I vale 0. 0 y 0. Cuando Y vale 0, teníamos de que es la tasa de interés es A sobre B, y al revés, cuando I vale 0, esto es alfa. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación teníamos de que en la LM es una función en la que podemos tener Y igual a menos
M sobre P por 1 sobre K más H de I que multiplica, perdón, H sobre K que multiplica I. Ahí tenemos las dos funciones. Entonces, lo que podemos hacer matemáticamente es igualar ambas, hacer despejar y todo, para encontrar el valor de I. Y una vez encontrado el valor de I, también podemos despejar y encontrar cuál es el valor de Y de equilibrio. Pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio más de orden gráfico. Y ese ejercicio lo vamos a sintetizar de la siguiente manera. Aquí tenemos la tasa de interés y aquí tenemos la tasa, este es el nivel de renta, esta es la tasa de renta, ingreso, y aquí es la tasa de interés. Entonces, de la anterior gráfica, sabíamos que teníamos una IS de este tipo, y esas eran las intersecciones, que son las que estamos viendo acá. Solo para que las tengan bien presentes, las intersecciones son estas. Y por el otro lado tenemos la LM, que era una función que partía de menos, más o menos, este es un menos, era M sobre P por Y, por H. Entonces, este punto lo unía con el punto de intersección y aquí teníamos la función L. Este punto de intersección es H sobre K. Entonces, el punto de equilibrio que estamos definiendo acá es el equilibrio del mercado de bienes y servicios conjugado con el mercado monetario. Entonces, aquí es donde tanto el gasto público como la inversión, etcétera, que es lo que ha configurado esta función IS, se igualan a la demanda, que es para transacciones o para especulación. Entonces, de aquí ya estamos a un paso de poder definir o derivar la demanda agregada, que no es otra cosa, que eso ya lo más instrumentalmente, ya las ecuaciones ustedes las tienen escritas, tanto en el material que se les ha dado anteriormente como el material que hemos venido resolviendo ahora. Entonces yo lo que necesito ahora es mucho espacio para poder darle la relación. Puede ser una gráfica más pequeñita, la relación que acabo de anotar, donde relaciono el nivel de ingreso y la tasa de interés. Voy a tratar de mejorar esta gráfica, disculpen, pero estamos con un curso muy raro. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar esta LM que teníamos, este era mi LM0, y teníamos una IS de este tipo. ¿Se acuerdan? IS0. Entonces, esto es tasa de interés. Quede clarito. Entonces, ¿qué pasa si en esta macroeconomía hay un cambio de precio? Entonces, este LM0, el que estamos viendo acá, está en función de un nivel de precio. Este punto inicial de equilibrio, lo que nos está dando, nos está determinando un nivel de ingreso de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio, y acá esto está en función de un P0, que se supone que también es de equilibrio. O sea, LM, no se olviden que era M sobre P, es la oferta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el nivel de precios de equilibrio es P0. ¿Qué pasa si el nivel de precios, en este caso, bajara? Hay un desplazamiento paralelo de la LM. Y la LM nueva va a estar en función de un precio que hemos dicho que ha disminuido. Si ha disminuido por ley de la demanda, vamos a encontrar un nivel de equilibrio Y1 que es mayor. Entonces, esto podemos trasladar hacia abajo.
a otros cuadrantes donde relacionamos el nivel de ingreso y el nivel de precios. Pues aquí tengo los Yes, los voy bajando, Y0, Y1 y los niveles de precio. El precio inicial era P0, acá estamos viendo, acá, este estamos viendo, y luego tenemos un nivel más bajo, que es P1, y esto es obviamente correspondiente al I1. Los dos puntos, y esta es mi función de demanda agregada. Entonces, por eso hemos hecho todo el instrumental que hemos estado viendo. Entonces, acá, ¿qué cosas son las conclusiones? La demanda agregada es una relación inversa entre el nivel de ingreso y el nivel de precios. Primera cosa, es una relación inversa, tiene pendiente negativo. Segunda cosa, para que uno vaya decantando cómo se genera la demanda agregada sale por variaciones en la política monetaria. O sea, y eso tiene total relación. Si nosotros variamos el nivel general de precios en la macroeconomía, o sea, si sube o baja, porque aumenta el pan o disminuye el precio del pan, entonces automáticamente con eso voy a desplazar mis puntos de consumo. De acá a acá. Eso es en el caso de una bajada. En el caso de una subida de precio, esto me va a ir para allá. Y eso significa de que voy a consumir menos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. En el supuesto de que hay una subida de precio, entonces eso estaría implicando irnos a una LM2, donde tenemos un precio 2. Entonces podemos hacer las relaciones. P1 es menor que P0 y P0 es menor que P2. Entonces acá puedo trasladar de nuevo el punto de equilibrio. Este es Y2. Y tenemos un nivel de precios P2 mayor. Pues sigue sobre la misma función de demanda agregada. Entonces, cualquier cambio que yo haga en la política monetaria afectando el nivel de precios, lo que me va a hacer es configurar, generarme la demanda agregada. Acá mismo, en esta misma ecuación, para no hacer mayores complicaciones, lo que puedo explicar es, cuando no varía la LM por variaciones de precios, entonces, una vez que ya hemos decantado, una vez que ya hemos definido una demanda agregada, si es que hubiera un movimiento del gasto público, ¿eso qué significa? Que hay una expansión en el nivel de IS en vez de LM. Ahora estoy expandiendo IS. Entonces ya no voy a estar hablando de que este nuevo punto es el que está encontrándose sobre la vieja curva de demanda agregada, sino que yo estoy generando un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Y por qué el desplazamiento? Acá estoy encontrando un nuevo nivel de ingreso con el mismo nivel de precios. Entonces, como es un mismo nivel de precios, no he afectado la política monetaria, pero en el mercado eso me ha significado un efecto. He movido la demanda agregada simple y llanamente porque el gasto autónomo, ha habido una variación del gasto autónomo, y esa variación del gasto autónomo, recordarán ustedes, es como que hay desplazamientos paralelos. Se desplaza la IS y eso me origina un desplazamiento de la demanda agregada. Bien, acá mismo, en esta misma función, cuando no son desplazamientos de las variables autónomas, lo que acabo de dibujar, este desplazamiento de IS puede ser, primero, por una variación, voy a anotar aquí, una variación del gasto autónomo, una variación de la inversión autónoma, una variación de las exportaciones netas autónomas. Todas las variables autónomas lo que me están generando es desplazamientos de la demanda agregada.
Pero cuando no quiero ver desplazamientos autónomos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que analizar? El efecto multiplicador. Para eso sí. El efecto multiplicador cambia la pendiente. Si cambia la pendiente de la IS, va a cambiar también la pendiente de la demanda agregada. No va a ser la misma. Entonces aquí voy a tener que hacer traslaciones de diferente índole. Primero, la IS no va a cambiar así. Si es que yo, por efecto multiplicador, cambiara, digamos, en esta gráfica, tengo un T equivalente a 0,60. Y por alguna razón la gente tiene una mayor propensión y se vuelve esto 0,90. Entonces la IS significa que se está aplanando. Y el aplanarse es que esta IS se está volviendo así. Entonces esta sería la nueva ISC. Entonces ahí estoy cambiando la pendiente de la IS. Entonces esto no significa de que primero voy a tener otro nivel de ingreso, y el 3, digamos, y donde esta demanda agregada también no se va a desplazar paralela, sino va a desplazarse con cambio de pendiente. Entonces, posición es con las variables autónomas. La pendiente es con el multiplicador. Entonces, para hacer una gran síntesis de todo lo que les he comentado, podemos decir de que la demanda agregada no es otra cosa que la combinación de los dos mercados, el mercado de bienes y el mercado monetario. Esa combinación de los dos mercados, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros, si movemos en algún momento la propensión marginal a consumir, le voy a afectar al mercado de bienes y servicios en el equilibrio, o sea, voy a cambiar la pendiente de la IS, y al mismo tiempo voy a afectar a la demanda agregada. O sea, ya no se va a desplazar paralela, sino va a desplazarse con un cambio, con otra pendiente. Entonces, eso me va a afectar nivel de ingreso y nivel de precios. Ahora, hay un último detalle que quiero comentarles, y con esto cerramos, de que para no complicar, les estoy tratando de resolver el tema de la manera más didáctica. El multiplicador que hasta ahora conocemos es 1 sobre 1 menos C. Y ahí es considerando un modelo donde simple y llanamente tenemos el consumo es igual a un consumo autónomo más una proporción que depende del nivel de ingreso. ¿Qué pasa si nosotros decimos, ya no es un gobierno autónomo, sino que esta vez el gobierno va a determinar una tasa de impuesto que depende del nivel de ingreso? Entonces ahí vamos a estar hablando de un ingreso disponible que va a ser igual a un consumo autónomo más un nivel de ingreso que multiplica a C menos T. Eso significa que el impuesto viene a afectar a la propensión marginal al consumo. Entonces, para hacerlo más ordenado todavía, lo que nosotros vamos a ver, la incidencia de un impuesto, cambia en el multiplicador de la siguiente forma, para no complicar por despejes y todo. Esto es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. O sea, un impuesto, cuando en un ejercicio yo les pongo en el problema, el gobierno está interviniendo. Entonces, ¿qué me está afectando? El ingreso disponible. Entonces, el ingreso disponible, ya lo voy a poner para que ustedes lo tengan más claro, es el nivel de ingreso menos el consumo más los impuestos menos las transferencias. Cuando yo hago los despejes y hago el reemplazo de Y en la función antigua que teníamos, Y igual consumo más inversión más gasto más X menos exportaciones netas en X, perdón.
Entonces, yo reemplazo esta identidad y eso les dejo de tarea. El alfa ya no es 1 menos C, sino se va a volver esto. Eso está en mis apuntes, está en mi libro, cómo llegar hasta esta función. No quiero complicarlos más. Lo único que quiero que tengan claro es que eso va a tener ese cambio en el multiplicador, me está cambiando la pendiente de mi curva y es. Entonces, lo que va a pasar es que si hay impuestos, la vuelven más plana. Entonces, gráficamente, cuando nosotros teníamos esta relación, perdón, la relación ingreso, tasa de interés, y teníamos una función de este tipo, que esta era con una simple pendiente alfa, donde era 1, el alfa inicial, digamos, era 1 sobre 1 menos C. Entonces, perdón, aquí lo estoy tapando, voy a ponerlo acá. Alfa es igual a 1 sobre 1 menos C. Entonces, cuando yo aumento un impuesto, esta función y este se me vuelve de esta forma. Se vuelve más plana. Porque vamos a tener un alfa A sobre 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Entonces, esto viene a afectar a esto, en consecuencia a la pendiente, esta la pondremos alfa 1. Esta pendiente alfa 1 es más tendida, es más echada que la otra pendiente alfa. Nada más. O sea, es eso lo que he tratado de mostrarles, es lo que ustedes tienen que saber de la parte instrumental, porque los ejercicios que vamos a estar haciendo en macroeconomía son estos, de tratar de encontrar cuál es el nivel de equilibrio, cuál es el multiplicador del gasto, cuál es la cantidad de dinero que se dedica a transacciones, cuál es la tasa de interés de equilibrio de ambos mercados, cuál es el nivel de precios de equilibrio, y lo único que ustedes van a tener que hacer es reemplazar en las ecuaciones, como les he dado. Esta es una forma muy sencilla de encontrar la demanda agregada, y con eso habríamos cerrado todito el capítulo de la semana primera, que era cómo ir avanzando, qué es consumo, qué es inversión, qué es gasto, qué son exportaciones netas, y cómo todo esto se relaciona con un mercado transaccional del dinero y con un mercado especulativo del dinero. Eso es todo. Les deseo muy buenas noches. No se preocupen, porque vamos a hacer ejercicios y en la plataforma van a tener un set de 2 o 3 ejercicios que van a ser la primera práctica que ustedes van a resolver para ir al examen que vamos a tomar la próxima semana. Entonces practiquen, y prácticamente ya aquí está definido la síntesis del mercado ISLM, cómo llegamos a demanda agregada, cómo se define cada factor. Tengan ustedes muy buenas noches.